Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 11. Capítulo 137. Cuando salí del bar, ya estaba anocheciendo. Al caminaba por el camino, comenzando a reflexionar sobre lo que había descubierto. En cuanto al resto, no fue nada especial, pero aprendí algunos puntos clave. Primero, este lugar no estaba muy lejos de Transilvania, donde se ubica el Hotel Transilvania en la película original. Con tu control sobre el viento, sería fácil llegar allí. En segundo lugar, los humanos comunes y corrientes de aquí eran conscientes de la existencia de monstruos y conocían las leyendas de vampiros y hombres lobo. De hecho, existían organizaciones dedicadas a la caza de estas criaturas. Esto no podía atribuirse enteramente a los humanos. Después de todo, también había facciones conservadoras y radicales entre los monstruos. La facción conservadora, como es lógico, no deseaba mucho contacto con el mundo humano exterior, al igual que los monstruos que frecuentaban el Hotel Transilvania, detestaban a los humanos y no interactuaban con ellos. La facción radical, por otro lado, estaba compuesta por un grupo de mentes anormales que creían que los monstruos debían gobernar el mundo. Constantemente provocaban fricciones y conflictos con los humanos, llevando a cabo pequeñas maniobras entre bastidores. Drácula fue en su día miembro de la facción radical, pero desde que encontró al amor verdadero y tuvo una hija, ha perdido ese interés. De lo contrario, ¿por qué construiría un santuario turístico para monstruos, el Hotel Transilvania, en lo profundo del bosque? Por otro lado, Vlad, el padre de Drácula, era un radical convencido. Sin embargo, en su vejez vivió recluido en las montañas, acompañado únicamente por el murciélago Bela y sus descendientes. Visto así, Drácula parece haberse distanciado del mundo humano porque los humanos quemaron a su esposa, y por culpa de ella, no quería enfrentarse a la sociedad humana. Por eso, Drácula invirtió una fortuna en crear un lugar especial donde monstruos de todo el mundo y sus familias pudieran divertirse libremente, lejos temporalmente de las restricciones de la sociedad humana. Frankenstein y su novia, la momia, el hombre invisible y la familia de hombres lobo buscaron allí refugio y paz, mientras él intentaba proteger a su hija, Mavis. Drácula protegía a su hija Mavis con todo tipo de medidas, temiendo que sufriera el más mínimo daño. Incluso inventaba diversas historias, la mayoría describiendo lo terrible y peligroso que era el mundo exterior, intentando así desalentar el espíritu aventurero que surgía en ella de vez en cuando. De hecho, en la víspera de su 118 cumpleaños, construyó específicamente un pueblo falso y contrató zombies para que se disfrazaran de humanos y la engañaran. Desafortunadamente, se dejó llevar y, mientras prendía fuego al pueblo falso, fue descubierto por un mochilero, y así es como se desarrolla la historia. En cuanto al mochilero Jonathan, el protagonista original, Al lo miraba con desdén. Si Mavis no hubiera visto a un humano en 118 años, ¿se habría interesado en él? Eso sería absolutamente imposible. Mientras observan las misiones en el sistema y se hacen algunos planes. ¡Quémalos! ¡Son monstruos! Un fuerte grito lo despertó de repente. Buscando el origen del sonido, Al encontró a 3 hombres armados en un callejón siguiendo a un anciano. Ese grito provino del anciano. Si se observa con atención el lado opuesto, se pueden ver 2 figuras que parecen niños acurrucados en un rincón. No eran tan pequeños, parecían jóvenes de 18 años. Un niño y una niña. El niño tenía los brazos extendidos, protegiendo a la niña que tenía delante. Gritando a viva voz, somos monstruos, pero no hacemos daño a nadie, no podéis hacernos daño. Ah. ¿En serio? Ya que tú mismo admites ser un monstruo, si te mato, solo seré alabado por la gente. Nadie va a luchar por la justicia por ti. Ponte a trabajar, jajajaja, dijo el anciano, y de repente soltó una risa extraña. Los 3 hombres que estaban detrás de él desenfundaron sus armas para atacar. Flechas de hielo que caen. De repente, 3 flechas de hielo salieron disparadas, arrebatándoles las armas a los 3 hombres. ¿Y quién dijo que nadie lucharía por la justicia?, resonó la voz de Al. Entró en el callejón, mirando al anciano con una sonrisa sarcástica. Sakaf no entendía del todo por qué el hombre que tenía delante quería salvarlo, pero percibió que desprendía un leve olor monstruoso. El corazón de Sakaf rebosaba ahora de gratitud, al fin y al cabo, era uno de los suyos. Corrió rápidamente detrás de Al, protegiendo firmemente a Makaya. Ese chico es muy inteligente. Al también notó el movimiento a sus espaldas y chasqueó la lengua, aunque el chico parecía seguro de la situación, sus ojos vacilaban entre ellos y la salida. Parecía dispuesto a huir en cualquier momento. ¿Ha aparecido otro monstruo? ¿Crees que puedes cambiar algo por tu cuenta? A por ellos. El anciano rió con desdén, y justo cuando estaba a punto de ordenar a los otros 3 que atacaran. Cuando giró la cabeza, la sonrisa desapareció al instante. Antes que él, solo había 3 esculturas de hielo. Al los había congelado, dejando solo al anciano porque sentía que podría ser de alguna utilidad. En definitiva, la misión tenía como objetivo la coexistencia pacífica entre humanos y monstruos. Eso es todo. El anciano perdió inmediatamente su arrogancia anterior y comenzó a tartamudear. Los ojos de Sakaf se iluminaron. Capítulo 138. Este era su salvador, aunque el joven no tenía ni idea de cómo el hombre que tenía delante había hecho lo que hizo. ¿Y tú, qué clase de monstruo eres?, balbuceó Singie. ¿Cómo había logrado neutralizar a 3 hombres en un abrir y cerrar de ojos sin que nadie se diera cuenta? En todos sus años de carrera, era la primera vez que veía algo parecido. Ignorándolo, Al apartó la mirada y observó a la pareja acurrucada en un rincón. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué? ¿Cuáles son sus nombres? Ah, sí. Soy Sakaf y ella es Makaya. Sakaf tardó un segundo en procesar la pregunta antes de reaccionar. ¿Qué clase de monstruo sois? Somos murciélagos. Entonces, justo delante de Singie, comenzaron a charlar en voz baja. Esto fue una completa falta de respeto. Después de todo, en el pasado, Singie había acompañado al gran Dr. Van Helsing en cientos de batallas contra el vampiro Drácula. Vale, quizás exageré un poco. Vale, nunca ganó. Vale, el doctor llevaba desaparecido muchísimo tiempo. Aún así, utilizó su limitada tecnología y fortuna para mantener un negocio de caza y estudio de monstruos. ¿Cómo pudo haber llegado a ese punto? Aprovechando que Al estaba de espaldas, Singie levantó silenciosamente su cañón láser. Justo cuando se disponía a dispararle a Al.
Señor, tenga cuidado. Sakaf, que estaba hablando con Al, abrió mucho los ojos e instintivamente intentó interponerse entre Al y él mientras gritaba la advertencia. Al ver esta escena, un destello de satisfacción cruzó los ojos de Al. Genial, han encontrado al culpable. Aunque Al no estaba completamente seguro de que Sinjie intentaría algo por la espalda, dejar su retaguardia expuesta a un enemigo no iba con su naturaleza. Por lo tanto, en el instante en que Sakaf abrió la boca, el cuerpo de Sinjie se quedó paralizado. Excepto su cabeza, nada más se movió. Al observar al chico, no estaba mal. Tenía bondad y carácter, se le podría educar bien. Recordando algo, Al lo dejó ir. Señor, yo. Sakaf se dio cuenta inmediatamente de que acababa de hacer el ridículo. Extiende la mano. ¿Qué? Y les dije que extendieran la mano. Ah, ok. Sakaf obedeció apresuradamente, extendiendo el brazo. No sabía qué pretendía Al, pero sentía una confianza inexplicable en él. Al sacó una jeringa de algún sitio. Al ver el estado de Sakaf, frunció ligeramente el ceño. No bastaba. Con semejante valentía, solo el impulso que tenía para proteger a Makaya era suficiente. Al parecer, tendría que entrenarlo poco a poco. En cuestión de segundos, Al ideó varios planes en su mente. La aguja atravesó el brazo del joven, y en poco tiempo, obtuvo una muestra de 500 mililitros de sangre de murciélago. Esa cantidad de sangre no era nada para un monstruo, y mucho menos para un murciélago de 97 años. Así es, a pesar de aparentar 20 años, aún no se le consideraba adulto. Los monstruos de este mundo poseen una vitalidad excepcional y solo alcanzan la edad adulta a los 118 años. Por eso nunca antes se había relacionado con la sociedad humana. Si no hubiera sido por el incidente con su familia, diezmada por los caballeros sagrados, no estarían viviendo en la calle. De acuerdo, espere afuera. Al guardó la jeringa y le dio las instrucciones a Sakaf. La otra chica era una compañera de infancia que la familia le había dado, casi como una prometida, pero ahora solo quedaban ellas dos. Sí. Sakaf sacó rápidamente a Makaya del callejón. En cuanto a ti, se volvió hacia Sinjie. Mumu, analiza la sangre ahora. Este suero es sangre de murciélago mutante de bajo nivel. Enhorabuena, maestro, ha activado una misión secreta. Misión oculta, heterodoxia. Requisito, recolectar sangre mutante de diferentes criaturas. Cuanta más, mejor. Recompensa, 500 monedas mágicas y una marca espiritual por cada tipo recolectado. Sangre de murciélago mutante, mutada por alguna razón desconocida, extremadamente rara. Permite al murciélago mantener forma humana durante el día, caminando como una persona normal. Lo entiendo. Por eso vi murciélagos a plena luz del día. Probablemente el anciano se percató de lo raros que eran y por eso estaba tan ansioso por capturarlos para estudiarlos. Ilusión mágica. Repetía mentalmente. Al fijó su mirada en los ojos de Sinjie, quien perdió el conocimiento al instante. Dado que el nivel de ilusiones de Al ya era avanzado, lidiar con un humano común era pan comido. Retiró del sistema una pegatina azul con forma de copo de nieve. Que considerado, incluso la marca espiritual tiene la identidad visual de Frozen. Marca espiritual. Cuando tu enemigo te tema o caiga en tu ilusión, puedes implantar la marca espiritual en su cerebro, convirtiéndolo en un seguidor leal. Le aplicó la marca en la cabeza a Sinjie con total naturalidad. Minutos después, Al rompió el hielo y destrozó la ilusión. Cuando Sinjie volvió a abrir los ojos, su mirada hacia Al era de pura lealtad. Sería una lástima perder a uno de los pocos maestros de la ciencia que hay en este mundo. Al había examinado ese cañón láser, la tecnología actual aún no permitía crearlo. Además, los proyectos tecnológicos de Al no incluían armas. No quería investigar eso solo, reclutar a alguien para que hiciera el trabajo sucio por él era mucho mejor, ¿no? Si el regordete Dr. Van Helsing no hubiera transformado su propio cuerpo en una máquina, habría sido la primera opción. Capítulo 139. Jefe. Sinjie abrió los ojos y llamó a Al respetuosamente. Sin perder tiempo, te daré una misión. Echa raíces en esta ciudad lo antes posible, ¿entendido? Solo necesito capital y gente leal, recalcó Al. Entendido, respondió Sinjie con reverencia. Por cierto, produzcan sus inventos en masa tanto como sea posible. Explíquenles esto a las personas que contraten. Al fin y al cabo, era probable que en el futuro tuvieran que enfrentarse a la facción radical o a los caballeros sagrados, lo mejor era prepararse con antelación. Dicho esto, Al se marchó inmediatamente. En cuanto a qué haría Sinjie con esas 3 esculturas de hielo, ese era su problema. Además, como antiguo ayudante de Van Helsing y tras haber trabajado de forma independiente durante años, Al confiaba en que haría un buen trabajo. Saliendo del callejón. Señor, espere un momento. La llamada a sus espaldas hizo que Al se detuviera. Se giró con una sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Sabía que había acertado con su apuesta. Sakaf realmente no se había marchado. ¿Qué fue eso? Al fingió confusión. Quiero venganza. Los ojos de Sakaf ardían con las llamas del odio. Bueno, eso no puede ser. Un talento tan grande no puede permitir que el odio le ciegue los ojos. ¿Y qué? Replicó Al. Entonces, quiero seguirte. Siento que siguiéndote podré alcanzar mi meta, dijo Sakaf con sinceridad. ¿De verdad? Entonces sígueme por ahora. Al no dijo mucho más, pero aceptó al chico. Abrumado por la emoción, tiró de Makaya y siguió de cerca a Al. La tarde estaba llegando a su fin. Al reservó inmediatamente 3 billetes de avión, con la intención de volar a Transilvania, donde se encontraba el Hotel Transilvania. Así, llegaron puntualmente al anochecer. Llevando consigo a Sakaf y a la niña, y tras pedir indicaciones, finalmente llegaron a la zona que la gente llamaba el Bosque Encantado. Las leyendas locales no se habían extendido más allá de estas tierras, lo que provocó que durante 100 años los caballeros sagrados o los cazadores de monstruos no pusieran un pie en esas zonas. Esto permitió que el lugar se mantuviera estable durante un siglo. En cuanto a las leyendas del Bosque Encantado, no eran más que invenciones creadas por Drácula y sus amigos más cercanos. El objetivo era impedir que los humanos invadieran el Hotel Transilvania, enclavado en lo profundo de la selva. Desafortunadamente, en la película, esa paz se vio truncada por un incendio. Señor, ¿a qué hemos venido?
Preguntó Sakaf, confundido. Al había estado preguntando todo el camino por este lugar. ¿Tenía algo especial? Pronto lo sabrás. Al sonrió, sin dar más explicaciones. Sacó la invitación del bolsillo y, de repente, la carta se transformó en un avión de papel que flotaba en el aire para guiarle. Al ver la escena, Al les dijo a Sakaf y Makaya que lo siguieran de cerca y persiguió la avioneta hacia el bosque. En poco tiempo, llegaron a otro lugar donde había un cartel de madera que decía, punto de partida. Sakaf sentía una gran curiosidad por todo. Al echó un vistazo rápido y supo que el transporte exclusivo del Hotel Transilvania pronto los recogería. Este debía ser el punto de partida. Al repasar el camino que acababan de recorrer, Al no era un novato en el mundo como Sakaf. En aquella excursión, habían evitado al menos un centenar de trampas. Hay que admitir que Drácula era muy devoto de su hija Mavis. Solo una persona afortunada con influencia podría entrar allí ilesa. Bip. Bip. Bip 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 bip. Bip bip. El sonido de una bocina resonó. Al mismo tiempo, alguien estaba hablando. Hola amigo, ¿eres nuevo por aquí? ¿Tienes hijos? Entonces has venido al lugar correcto. Déjame decirte que, si vas a ir de vacaciones, tienes que alojarte en este Hotel Transilvania. Ningún humano jamás lo encontrará. Y llegaste justo a tiempo, el cumpleaños de la hija de Drácula se acerca. Habrá una fiesta. Aunque son trucos viejos y anticuados, funcionan. La voz llegó claramente a los oídos de todos los presentes, y el coche se detuvo frente a ellos. Pero lo más extraño era que no había nadie en el vehículo. Aunque en este mundo había monstruos, allí no había fantasmas. Va adelante. Al sonrió. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Tenía que ser Griffin, el amigo de Drácula, el hombre invisible. Sí. Si Al daba la orden, ¿cómo podía Sakaf negarse? Oye. Es la primera vez que ven a alguien invisible, así que es normal que se sorprendan, dijo al asiento del conductor después de subirse al coche. Allí arriba, solo flotaba un par de gafas. No hay problema, lo entiendo. Oigan, chicos. Vayamos al paraíso. Agárrense fuerte. Dicho esto, presionó el acelerador de repente. El coche salió disparado a gran velocidad. El vehículo era muy bueno, opinó Al. Sakaf permaneció en silencio, observando este nuevo reino. Para él, todo era territorio inexplorado. ¿Y bien? Ampliando vuestros horizontes, bromeó Al, mirando a Sakaf y Makaya en el asiento trasero. Sí, es mágico. Mis padres nunca me dejaron salir. Este es mi primer contacto con este mundo. Jamás imaginé que sería tan hermoso. Sakaf asintió. Al oír esto, Griffin, que iba conduciendo, comentó. Chico, tus padres se parecen mucho a Drácula. Jaja, son pequeños miembros de la familia de los murciélagos. Quién sabe, tal vez hasta conozcan a Drácula, le dijo a la Griffin. Oh, eso sería muy interesante. Continuaron conversando durante el camino. Al aprendió más sobre los asuntos de este mundo, y Sakaf también lo grabó todo en su memoria. Y así, poco a poco, divisaron un gran lago en lo profundo del bosque. Justo en el centro había una pequeña isla, y sobre ella se alzaba un castillo de estilo medieval. Había un puente que la conectaba con tierra firme. Magnífico y lujoso, demostró una vez más cuánto amaba Drácula a su hija. Su título de padre cariñoso quedó más que confirmado. Capítulo 140. Oye, ¿sabías que este es sin duda el mejor lugar de vacaciones para monstruos? No solo tenemos 400 acres de bosque embrujado frente a nosotros, sino que también hay muertos vivientes vagando por los alrededores. Cualquier humano que viera esto saldría corriendo aterrorizado. Cuando el coche entró en el paso subterráneo que conducía a la carretera principal del castillo, Griffin les hizo un recorrido, afirmando que, de hecho, era un paraíso para los monstruos. Aunque lo que decía era cierto, Al sabía que bastaría con un incendio para que cualquiera encontrara el camino hasta allí. Sí. Se oyó un sonido de frenado peculiar, y el coche se detuvo suavemente frente a la puerta del hotel. Oh, necesito hablar con Drácula. Este coche tiene más de 100 años, es hora de jubilarlo o llevarlo a revisión, dijo Griffin. Al y los demás también salieron del coche. Uno de los mensajeros de Pumpkinhead condujo el vehículo hasta un lugar de estacionamiento frente al hotel. Todo parece bien organizado, pensó Al. Mientras reflexionaba sobre esto, un sonido provino repentinamente de su lado. ¡Suá! Otro coche se detuvo bruscamente delante de ellos. Oye. Ese es el sonido de los frenos que quería, gritó Griffin. Siento haber ensuciado tu coche. Hola, viejo amigo, ¿cuánto tiempo sin verte? Una manada de cachorros de lobo saltó repentinamente del coche, seguida por la pareja de hombres lobo. Al oír el grito de Griffin, Wayne, que se disculpaba y compensaba al conductor porque los cachorros habían hecho un desastre dentro del vehículo, miró a su alrededor. Unas gafas familiares flotaban en el aire, solo podía ser Griffin. Se acercó para saludarlo. ¿Quiénes son estas personas? Tras el saludo, Wayne miró a las 3 personas que estaban junto a Griffin. Oh, son nuevos aquí, también vinieron por las vacaciones. Ya sabes, este lugar es un paraíso, mucha gente viene por su fama. Y él también recibió una invitación. Espero de verdad que este año no sea tan aburrido. Griffin los presentó y aprovechó la oportunidad para quejarse. En las fiestas de cumpleaños de su hija a lo largo de 100 años, Drácula nunca trajo nada nuevo, pero ningún monstruo se quejó, ya que estaban acostumbrados a que Drácula lo controlara todo. Oh, hola amigo, soy Wayne el hombre lobo, viejo amigo de Drácula. Sin duda no te arrepentirás de tu decisión, venir aquí fue lo correcto. Por cierto, permítame que mi familia le dé un saludo. Al decir esto, Wayne recordó algo y dejó escapar un silbido. Su esposa se acercó a él. Y entonces llegó una horda de cachorros de lobo. Cargaron alocadamente en esa dirección, sin importarles nada. Pero, curiosamente, justo cuando estaban a punto de acercarse a Al, todos se desviaron de su rumbo y dieron media vuelta. Wayne estaba un poco sorprendido, conocía muy bien a esos cachorros y no esperaba que reaccionaran de esa manera. Su intención era comprobar el estado deplorable del nuevo huésped, pero no esperaba que su plan fracasara. Al sonrió, sin dar ninguna explicación.
Solo Sakaf, que estaba detrás de él, le dirigió una mirada penetrante. Era evidente que había percibido una oleada de aire frío que había emanado de Al hacía apenas unos instantes, asustando a los cachorros. Jaja. Lo siento, son mis perritos, qué vergüenza. Wayne se rascó la cabeza con incomodidad y miró disimuladamente a Griffin. Griffin, al ser amigo de Wayne desde hacía tantos años, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Decidió de inmediato, ya basta, ya basta. Hemos estado aquí parados en la puerta durante mucho tiempo, nada de lo que digamos se compara con lo que verás con tus propios ojos. Vámonos, dijo Griffin, y los vasos flotaron hacia la entrada del hotel. Es cierto, y aprovecharé esta oportunidad para presentarte a Drácula. Déjame decirte que es como un niño grande, no es ni de lejos tan aterrador como dicen por ahí. Wayne se acercó repentinamente a Ali, con disimulo, le contó los chismes sobre Drácula. Entonces soltó una carcajada y también se fue al hotel. Señor, ¿y nosotros? Sakaf ya estaba preparado para esperar en la puerta. Al fin y al cabo, las invitaciones y todo lo demás habían sido organizados por Al y no tenían nada que ver con ellos. ¿Por qué estás ahí parado? Vamos juntos. ¿No dijiste que querías seguirme? Entonces no te quedes atrás. Al se dio cuenta de lo que estaba pensando. Sacudió la cabeza y dijo, sonriendo. ¿No quedarme atrás? ¿No quedarme atrás? Sí. No me quedaré atrás. Sakaf miró la sonrisa de Al y escuchó sus palabras. Murmuró algo para sí mismo y, de repente, como si hubiera tenido un despertar, sus ojos se iluminaron al mirar a Al. Macaya, vámonos. Eres la persona a la que seguiremos el resto de nuestras vidas. Sakaf tiró de Macaya, agarró el equipaje y siguió de cerca a Al. Igual que un seguidor leal y entregado. La comisura de los labios de Al se curvó ligeramente, aunque la voz de Sakaf era baja, lo oyó todo con claridad. Esta jugada fue perfecta. Siguiendo a Wayne y Griffin, subieron los escalones y, aún antes de llegar a la puerta, pudieron ver el amplio vestíbulo del primer piso. Estaba repleto de empleados que entraban y salían, y de monstruos que se registraban en el hotel. Los ojos de Al brillaron levemente, todo esto representaba monedas mágicas. Capítulo 141. Pero cómo lograrlo es un problema. Tras calmarse, Al comenzó a reflexionar. Aunque era poderoso, después de todo, se trataba de territorio desconocido. Un dragón fuerte no puede someter a una serpiente local, y aún desconocía las peculiares habilidades de estos monstruos. Sobre todo Drácula, si no le falla la memoria, debía de ser un vampiro de quinta generación. Mientras desconociera la fuerza de su oponente, lo dejaría pasar. Además, Drácula podría convertirse en su suegro en el futuro, por lo que no tenía intención de atacarlo. No quería que el hechizo tuviera un efecto contraproducente. Al abrió la puerta giratoria del Hotel Transilvania y entró junto con los demás. Se podían observar simultáneamente diversos tipos, algunos peculiares e incluso algunos que Al nunca había visto antes. Si hasta Al se sorprendió, Sakaf lo estuvo aún más. Pobre chico, había estado protegido por su familia desde pequeño y no sabía nada al respecto. Él simplemente decía en voz baja, ¿es este el mundo que no me dejaste ver? Es maravilloso. Observando en silencio, me di cuenta de que había al menos 20 tipos diferentes de monstruos. Era simplemente increíble. Y Drácula. Muéstrate y ve a ver a tus viejos amigos, gritó Wayne. El vestíbulo quedó en silencio al instante. Tal era el prestigio que Drácula había acumulado durante 100 años al frente del hotel. ¿Era este el paraíso soñado de los monstruos? Sí, absolutamente. Pero al mismo tiempo, era lo que Drácula ofrecía a todo el mundo, y las reglas debían respetarse. Dado que Drácula podría aparecer, todos debían guardar silencio para mostrar respeto al dueño del hotel. Un minuto después, Drácula no apareció. Todos volvieron a lo suyo, parecía que el dueño no estaba allí. Wayne se encogió de hombros. Si no aparecía en 10 segundos, era seguro que Drácula estaría ausente. Tío Wayne, ¿qué quieres de mi padre? De repente, se oyó la voz de una niña desde el piso de arriba. Al alzar la vista, se vio a una joven vestida de negro que bajaba las escaleras desde el segundo piso. Ah, Mavis, estás aquí, dijo Wayne al verla. Nada del otro mundo, solo viejos amigos que no se han visto en mucho tiempo, pero lamentablemente él no está aquí. Por cierto, también queríamos presentarle a un tipo interesante. Wayne asintió, indicando que no era nada serio. Al mismo tiempo, hizo referencia a la existencia de Al. Sentía mucha curiosidad por aquel que había sido capaz de ahuyentar a sus cachorros. Mavis inclinó la cabeza con ternura. Ella examinó a Al de arriba abajo, ya se había fijado en aquel hombre tan guapo antes, solo que no lo conocía. Y no fue en vano, pero al observarlo más de cerca, parecía aún más guapo. Los ojos de Mavis se iluminaron y, por iniciativa propia, extendió su manita. Ella le dijo a Al, me llamo Mavis, soy una vampira. ¿Y tú? Al extendió tranquilamente la mano, le dedicó una leve sonrisa y dijo, me llamo Al, soy. Mavis, que estaba escuchando, notó que Al dejó de hablar y lo miró confundida. Al instante siguiente, Al se acercó repentinamente a ella y le susurró al oído, soy humano. Al ver esa escena, Wayne se sintió como si le hubieran golpeado. Entonces se oyó la voz de Griffin, dime, si ese chico se lleva a Mavis, ¿ese tal Drácula explotará en el acto? Jaja, probablemente va a tener una crisis nerviosa. Los dos rieron sin ningún reparo. ¿Qué? Al sentir el aliento cálido cerca de su oído, Mavis se sintió un poco aturdida y sus orejas se pusieron rojas al instante. Pero al oír lo que dijo Al, se despertó al instante. ¿Hablas en serio? Mavis estaba tan emocionada que ni siquiera se dio cuenta de lo cerca que estaba de Al. Hola, ¿qué está pasando aquí? Salí a coquetear un poco y siento que me perdí algo. Detrás de los dos que observaban la escena en silencio, de repente se oyó la voz de Murray, la momia de la película original. Acababa de regresar de una cita con otra hermosa momia. Observó que los dos viejos amigos estaban reunidos, aparentemente observando algo. Intrigado, él también se acercó. Mira, ese tipo nuevo parece estar intentando conquistar a la hija de Drácula, explicó Wayne. Dios mío, ¿estás seguro de esto? La voz de Murray era un poco alta, atrayendo la atención de quienes lo rodeaban. Luego continuó en voz baja, ¿se han vuelto todos locos? ¿Acaso Drácula no dijo que no se trajeran extraños aquí sin previo aviso? Si se trata de algún tipo de espía, será un problema, los humanos nos descubrirán.
Murray habló en voz baja, mirando repetidamente a Al y Mavis. No te preocupes, la invitación de este tipo vino del mismísimo Drácula, dijo Griffin. Él era quien había tenido más contacto con Ali, naturalmente, sabía más. Exclamaron Murray y Wayne sorprendidos. ¿Qué trama Drácula? ¿Elegir un yerno? Preguntó Wayne con incertidumbre. No lo sé, pero como la invitación vino de Drácula, tal vez esa sea su intención. ¿Qué te parece si nosotros, sus tíos, vamos a echar una mano? Tras enterarse de que la invitación venía de Drácula, Murray se relajó e hizo una sugerencia incómoda. Lárgate de aquí. Los problemas de los jóvenes son asunto de los jóvenes. ¿Por qué te entrometes? Dijo Griffin, dándole un puñetazo a Murray entre risas. Te estás aprovechando de que no podemos verte para intimidarnos, ¿verdad? Dijo Murray, abriendo mucho sus ojitos. Y cállate, esperemos en silencio a que Drácula regrese y veamos qué dice. Mavis está a punto de alcanzar la mayoría de edad, y encontrarle pareja podría ser precisamente la intención de Drácula. Wayne interrumpió su juego, advirtiéndoles en voz baja. Capítulo 142. Al ver la expresión de sorpresa de Mavis, Al sonrió y dijo, por supuesto. ¿Pero cómo lo hiciste? Mavis estaba a punto de preguntar cómo Al había logrado entrar, pero de repente sintió que alguien la golpeaba por la espalda. Como estaban tan cerca, ella acabó cayendo directamente en los brazos de Al. Mirada a mirada. Silencio, incomodidad, mudez. Un rubor apareció gradualmente en las mejillas de Mavis, el aroma de aquel hombre era tan singular. Con la dulce fragancia en sus brazos, Al no pudo evitar dirigirle a Sakaf una mirada de aprobación. Aunque el chico no lo había hecho a propósito, al final resultó ser un golpe de suerte. Dio la casualidad de que otro vehículo acababa de detenerse en la puerta. Era la compañía de teatro de zombies. Como todo el mundo sabe, los zombies son criaturas rígidas y brutales. Al entrar cargando sus maletas, avanzaron en línea recta como si llevaran anteojeras. No les importaba quién se interpusiera en su camino. Los demás monstruos ya lo sabían, pero ese tonto de Sakaf se plantó justo en medio del camino y acabó siendo atropellado. Él, a su vez, se topó con Mavis, y Mavis acabó en los brazos de Al. Buen trabajo, gran ayuda, chico. Y así, permanecieron inmóviles. Mavis no supo cómo reaccionar, mientras que Al lo hizo a propósito. El trío que observaba la escena estaba prácticamente listo para agarrar una silla y sentarse a comer palomitas de maíz. De repente. Oye, mocoso descarado, suelta a mi hija ahora mismo. ¿Qué crees que estás haciendo con ella? Una figura apareció no muy lejos. Una capa negra resplandecía, y la figura se acercó a Al, dispuesta a lanzar un puñetazo. Afortunadamente, en el instante en que escuchó la voz, Al soltó a Mavis. Ante el puño que estaba a punto de golpearlo, Al extendió lentamente la mano, la escena parecía un juego de piedra, papel o tijera. El papel envolvía la piedra. Otro golpe vino desde el frente. Volvió a extender la mano y la bloqueó de nuevo. Con un silbido, Al levantó la cabeza. Vio que el rostro del hombre que tenía delante brilló de repente con una luz roja. Abrió la boca, dejando ver sus colmillos. Sus ojos desprendían un siniestro brillo carmesí. Mirando fijamente a Al. Y dime, ¿qué pensabas hacer con mi hija? La voz salió con un tono extraño, mezclando preocupación con furia. Al solo sintió que su fuerza mental disminuía ligeramente. Sin responder a la pregunta, le devolvió la mirada, fijándola en los ojos de su oponente. ¿Así que estos son los ojos de un vampiro? ¿Capaz de controlar las acciones de los demás? Drácula frunció el ceño y retrajo sus colmillos, pero sus ojos permanecieron fijos en Al. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué no funciona mi habilidad? Drácula mantuvo una apariencia tranquila, pero por dentro estaba extremadamente conmocionado. ¿Podría existir ya un monstruo capaz de anular el poder de un vampiro? Papá. Para ahora mismo. Mavis se despertó y le gritó a Drácula. Ella sabía que él debía haber malinterpretado todo. Al ver que su hija parecía a punto de enfadarse, Drácula soltó la mano de Al, esbozó una sonrisa incómoda y se rascó la cabeza. Fingiendo que no había pasado nada, murmuró para sí mismo, jaja, qué tiempo tan agradable hace hoy. Ah. Mi tesoro, ¿qué haces aquí fuera? Los invitados ni siquiera han llegado todavía. Papá. Al ver la reacción de Drácula, Mavis alzó la voz. Vale, me equivoqué. Actué impulsivamente hace un rato. Pero papá solo se enfureció porque lo vio comportándose así contigo, no pude contenerme. Drácula habló en un tono que casi sonaba agraviado. Hola, viejo amigo. Al ver que Drácula había llegado, el trío de espectadores ya no pudo limitarse a observar, se acercaron para interceder por Drácula. Mavis, mira, tu padre lo hizo por una buena causa, no lo culpes. Quizás se trate de un nuevo tipo de ceremonia de bienvenida inventada por Drácula, ¿no es así? No fue para tanto, ustedes dos solo estaban fortaleciendo su vínculo, Drácula simplemente no pudo asimilarlo de inmediato. Un momento. Al verlos a los tres hablando uno tras otro para encubrirlo, Drácula incluso comenzó a darles un pulgar arriba mental al principio. Pero, ¿por qué, a medida que seguían hablando, las cosas se volvían cada vez más extrañas? ¿Qué era ese fortalecimiento de los lazos? ¿Qué significaba no poder afrontarlo? ¿Qué significaba estar juntos? ¿De dónde sacaron eso? ¿Alguien me pidió mi opinión? ¿De qué estáis hablando? Les dirigió Drácula una mirada severa a los tres. Bueno, ¿qué hay de ti y tu futuro yerno? Murray, que era pésimo para interpretar el ambiente, lo soltó todo sin dudarlo. Griffin y Wayne, al darse cuenta de que la situación estaba a punto de agravarse, intentaron taparle la boca, pero ya era demasiado tarde. ¿Mi futuro yerno? El propio Drácula estaba confundido. ¿Cuándo sucedió esto? Será este un regalo especial de papá por mis 118 cumpleaños, pensó Mavis en voz alta al oír eso. Sí, al fin y al cabo, fuiste tú quien le envió la invitación, continuó Murray. Griffin y Wayne se taparon los ojos, ya no tenían el valor de seguir mirando. ¿Una invitación? Drácula se quedó desconcertado al oír eso, pero luego pareció recordar algo y dejó escapar una exclamación. Fijó su mirada en Ali, sin decir palabra, lo envolvió en su capa, y ambos desaparecieron del primer piso para reaparecer en el segundo. Oye, se escapó porque le di justo en el blanco. Murray siguió dando palmadas, con el rostro lleno de emoción.
Griffin le dio una bofetada, intentando que volviera a la realidad. Te has vuelto a poner envidioso de mi inteligencia, dijo Murray, completamente ajeno a todo y con aires de narcisista. Griffin no tenía remedio, Wayne se encogió de hombros y Mavis estaba absorta en sus pensamientos. Sin embargo, varias personas que se encontraban cerca pudieron oír la conversación que acababan de mantener. Capítulo 143. En un abrir y cerrar de ojos, Al fue secuestrado por Drácula, de hecho, poseía cierta habilidad. Sin embargo, tras intercambiar golpes con Drácula hace poco, Al se dio cuenta de que apenas era un caballero de octavo rango y que su control mental solo rozaba el nivel de un ilusionista principiante. Sin embargo, esa velocidad única fue verdaderamente extraordinaria. Al estaba observando al hombre, y el hombre también lo estaba observando a él. Mientras lo evaluaba en silencio, Drácula habló primero. Esa era la razón por la que lo había traído arriba. Ciertas cosas no podían discutirse en público. Muchacho, ¿quién eres tú? Drácula apretó su capa contra su cuerpo, mirando a Al con atención. Parecía estar tarareando algo en voz baja. Eso es algo que debería preguntarle, señor. Usted fue quien extendió la invitación, Su Excelencia Drácula. Usted fue quien me invitó a la fiesta de cumpleaños de su hija. Al se encogió de hombros, dando a entender que todo era parte del sistema y que no tenía nada que ver con él. Tía. Gritó Drácula de repente, completando el hechizo. A Al no le importaba. Sabía que Drácula no haría daño a nadie fácilmente, simplemente no sabía exactamente qué era. Vio luces blancas brillando a su alrededor, como si fuera una lámpara encendida. Drácula lo miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué está pasando? Esto es imposible, no debería fallar. Esta actitud dejó a Al confundido. Tras un momento de silencio, Drácula volvió a hablar. ¿Eres humano? Su tono, aunque cauteloso, contenía un matiz de afirmación. Al se sorprendió interiormente. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que un producto del sistema tenga problemas? ¿Acaso no engañaron a los demás monstruos? ¿Podría ese hechizo actual utilizarse para distinguir entre monstruos y humanos? Al no pudo evitar sentir una ligera sensación de arrepentimiento. El silencio lo confirma. Al ver la vacilación de Al, Drácula declaró inmediatamente, en marcado contraste con su vacilación anterior. Al dudó de nuevo y comenzó a reír. ¿Había caído en la trampa de la conversación? Entonces Drácula disipó su duda. Aunque no sé por qué el hechizo de identificación no funcionó contigo, sé que sin duda eres humano. Porque, hace unos días, vino un monstruo psíquico. Usó una predicción para pagar una noche de estadía. Afirmó categóricamente que el hotel pronto enfrentaría un grave problema e incluso podría cerrar. La única solución sería usar la carta de selección que me dio, escribir una invitación e invitar a alguien a la fiesta de cumpleaños de mi hija este año. Lo único que tendría que hacer esa persona sería presentarse. Y la carta de selección invariablemente elegiría a un ser humano. Al escuchó en silencio. Sabía que, al principio, Drácula nunca lo creería. Como era de esperar, Drácula continuó. Al principio pensé que era un charlatán, pero como todos somos monstruos, no sería bueno crear enemistad. Simplemente lo puse en la lista negra. Pero jamás imaginé que, al mes siguiente, todas sus predicciones se harían realidad. Ya fuera sobre el hotel, sobre mí, sobre mi hija o incluso detalles sobre los huéspedes. Todo lo que dijo se cumplió, por mucho que intenté evitarlo. Al final, sin otra opción, recogí la carta hace unos días y envié la invitación. Drácula terminó de contarlo todo. Al frunció el ceño. ¿Por qué era todo tan complicado? Maestro, todo fue provisto y facilitado por el sistema, resonó la voz de Mumu en su mente. Solo entonces Al se relajó, ahora todo tenía sentido. No era el destino, era obra del sistema. Entonces, ¿cómo escapaste del hechizo de identificación? Este es reconocido como el más autoritario, ni siquiera esos molestos caballeros sagrados pueden escapar de él. Drácula miró a Al con una expresión decididamente hostil. Después de todo, si este método fuera descubierto por los caballeros sagrados, entonces ya no habría lugar en el mundo para los monstruos. No hay ningún método, tal vez simplemente soy especial, dijo Al, pues jamás revelaría la existencia del sistema. Al mismo tiempo, extendió la palma de su mano, primero transformó el vapor de agua del aire en hielo, luego lo derritió y lo convirtió de nuevo en agua, usó el fuego para transformarlo en vapor y, finalmente, usó el viento para hacer que ese vapor cayera al suelo. De la nada, creó la tierra. Eso. Drácula se quedó atónito. Ni siquiera aquellos que proclaman constantemente su fe en el Señor tendrían tal habilidad, ¿verdad? Por lo tanto, este método no puede ser aprendido por otros. Puedes estar tranquilo, le aseguró Al, sabiendo lo que temía. Así pues, todo está claro ahora. Como era de esperar, te invité y viniste, en otras palabras, se acabó. Pueden irse. Este hotel no acepta humanos y no quiero arruinar mi negocio. Drácula dio la orden de expulsarlo sin la menor cortesía. ¿Y si no quiero ir? Al sonrió con picardía, pues vio quién estaba detrás de Drácula. No funcionará. Ja. Drácula se acercó de nuevo, mostrando sus colmillos, pero sus ojos no cambiaron, pues sabía que no funcionaría con Al. Papá. De repente, una voz provino de detrás de Drácula. Capítulo 144. Papá. Una voz de descontento provino de detrás de Drácula. Al continuó sonriendo, mientras que Drácula, asustado, intentaba rápidamente reunir a su presa. ¿Cómo no iba a reconocer esa voz? Era su preciosa hija. Sin importar lo que sucediera, jamás podría dejar que su hija supiera que el niño era humano. Si Drácula supiera que Al le había dicho a Mavis que era humano, ¿escupiría sangre? Hola. ¿Qué tal? Estaba hablando con nuestro nuevo amigo. Jaja, ¿verdad? Drácula intentó disimularlo, pero cuando intentó llamar a Al por su nombre, se dio cuenta de que aún no se habían presentado. Al Edward William, puedes llamarme simplemente Al. Al sonrió, acudiendo al rescate. Jaja, exacto. Así es. Drácula rió a carcajadas, tratando de ocultar lo que acababa de suceder. Pero al final, no pudo resistir la mirada de Mavis. Muy bien, se acabó. Querida, ¿por qué subiste?
Drácula actuó como un embaucador, tratando de cambiar de tema. Solo quería avisarte que por fin han llegado los tíos y las tías. Mavis se cruzó de brazos, ignorándolo. Al fin y al cabo, conocía bien a su padre. El malentendido anterior probablemente aún no se había resuelto, así que pensaba explicárselo más tarde, pero no ahora. Oh, mira mi cabeza, lo había olvidado por completo. Me voy ahora mismo, dijo Drácula, dándose una palmada en la frente y escabulléndose. Pero antes de irse, no olvidó hacerle un gesto silencioso a Al. Si te atreves a revelar que eres humano, estás muerto. En cuanto Drácula se marchó, el ambiente, por alguna razón, se volvió vibrante. Mavis descruzó los brazos. Y le invitó a Al. ¿Te gustaría venir a mi habitación para que podamos hablar un rato? A decir verdad, probablemente solo sentía curiosidad por los humanos, o mejor dicho, por el mundo humano. No debería haber tenido nada que ver con Al personalmente. Eso debe ser. De eso no hay duda. En cuanto hizo la invitación, Mavis se arrepintió de su decisión. ¿Quién invita a alguien a su habitación en la primera cita? Era ridículo, pero ella se esforzó mucho por encontrar una excusa. Por supuesto. Al verla en ese estado, Al le tomó la mano y se dejó llevar. En cuanto a Drácula, justo después de escapar, miró a su alrededor con nerviosismo, temiendo que alguien descubriera que Al era humano. Pero al cabo de un tiempo, pensó que estaba exagerando. Si ni siquiera el hechizo de identificación funcionaba, sería aún más imposible detectarlo a simple vista. Bajando al primer piso, comenzó a presentar el hotel y a distribuir folletos con el programa de actividades, ya que había gente nueva, como el seguidor de Al, Sakaf. Ahora estaba de pie junto a Griffin y Wayne. Drácula lo vislumbró y caminó hacia ellos. Pero, ¿qué eran esos rumores y chismes que circulaban por ahí? ¿El yerno de Drácula? ¿Cuándo fue eso? Drácula escuchó esto con irritación, pues no pudo evitar recordar la sonrisa de Al, que a sus ojos parecía bastante petulante. Aunque era realmente muy guapo. Pero debería olvidarse de eso si pensaba que iba a ganarse a su hija. Drácula ignoró los rumores y fue directamente a encontrarse con sus viejos amigos. Los saludó. Debido al incidente con Al, había terminado descuidándolos. Charlaron un rato. Frankenstein, el científico, había desmembrado su propio cuerpo y lo había enviado por correo. ¡Qué tacaño! En medio de las bromas y los comentarios jocosos, los viejos amigos reavivaron su amistad. Finalmente, una vez que el personal terminó la limpieza, los monstruos se reunieron alrededor de Drácula para escuchar su discurso anual. Un informe sobre la observación de los seres humanos y una explicación de la maldad humana. Después de todo, Drácula había formado parte de la facción radical en el pasado e incluso se había infiltrado en la sociedad humana. De hecho, su esposa había sido asesinada por humanos. Por lo tanto, él conocía el mundo exterior, mientras que estos conservadores no habían entrado en la sociedad humana durante años, viviendo recluidos, y rara vez buscaban información sobre el mundo de los hombres. Esto provocó que el odio de Drácula hacia los humanos se transmitiera a ellos. Podría decirse que el miedo o el desprecio que los huéspedes de este hotel sentían hacia los humanos se debía, en parte, al propio Drácula. Sus prejuicios eran desmedidos. Mientras el discurso tenía lugar en el primer piso, en el segundo piso, dentro de la habitación de Mavis. Mavis estaba sentada en la cama, y Al cogió una silla para sentarse frente a ella. Mavis ya había logrado controlar su estado emocional y ya no se atormentaba por haber llevado a Al a su habitación. Después de todo, ya había sucedido, ¿no? Entonces, ¿de verdad eres humano? Mavis aún tenía dificultades para creerlo. Si Al era verdaderamente humano, ¿por qué papá le daría una invitación de cumpleaños? Él es quien más odia a los humanos. ¿Será posible que realmente haya elegido un novio para mí? Auténtico. Tendrás que preguntárselo a Drácula. Yo tampoco lo sé. Al se encogió de hombros con indiferencia. Ya que es así, ¿cómo es el mundo humano? Al ver la convicción de Al, Mavis le creyó. Entonces, de repente, apoyó su cabecita entre las manos y se acercó a Al, preguntándole dulcemente. Ese era su plan infalible contra Drácula. Simplemente no se dio cuenta de que Al no era Drácula, al menos, no eran parientes. Al ver acercarse aquella carita adorable, Al tuvo la suerte de ser un hombre entrenado por Ana, de lo contrario seguramente habría quedado paralizado. Al ver su inmensa curiosidad, Al comenzó a hablarle de ese mundo, utilizando la información que había investigado en Internet desde su llegada. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 145. El discurso de Drácula. Bien, en resumen, los humanos quieren atiborrarse de comida constantemente para luego usar su ventaja de peso para aplastarnos, concluyó Drácula su discurso, de pie sobre la silla de rana. Necesitaba regresar rápidamente para echar un vistazo y asegurarse de que todo estuviera en orden. Las actividades comienzan en 30 minutos. Ahora voy a ver a mi princesita. Drácula caminó hacia el ascensor. Y ya no es tan pequeña, gritó Frank. No, todavía es demasiado pequeña. Al oír esto, Drácula se dio la vuelta, mostrando sus colmillos y un rostro feroz. Al segundo siguiente, volvió a la normalidad. A veces, cuando las emociones están a flor de piel, es normal perder el control. Por alguna razón, cuando recordaba que lo habían malinterpretado y habían pensado que Al era su yerno, aunque no era cierto, se enfadaba. Oigan, ¿dije algo malo hace un momento? Preguntó Frank a los tres viejos socios que estaban a su lado. Wayne negó con la cabeza, Griffin no reaccionó y Murray se acercó discretamente a su oído. Debe ser porque su yerno viene a robarle a su hija, de ahí su mal humor. ¿Qué? Gritó Frank. ¿De verdad el mundo exterior es tan bueno? Después de escuchar a Al describir las maravillas del mundo exterior, los ojos de Mavis se llenaron de anhelo. En su interior decidió que hoy tendría que enfrentarse a su padre y convencerlo de que la dejara salir a ver el mundo. Al verla así, Al no pudo evitar pensar en Rapunzel, qué situaciones tan parecidas. Ambos atrapados en un mismo lugar, impedidos de salir a ver el mundo, bajo una protección excesiva. Sin embargo, Drácula amaba de verdad a Mavis, mientras que Gothel solo amaba el cabello de Rapunzel. Negando con la cabeza, Al supo que Mavis anhelaba el mundo exterior. Así que acabó diciendo, si necesitas que te lleve, puedo llevarte a dar un paseo cuando quieras y luego traerte de vuelta. Estas palabras tentaron a Mavis, pero recordó las historias que su padre le contaba cuando era niña y el respeto que sentía por él. Sentía que no debía huir en secreto, sino hablar con su padre. Por lo tanto, no aceptó de inmediato, pero indicó que, si fuera necesario, buscaría a Al.
En definitiva, era una incógnita si lograría convencer a Drácula para que la dejara ir. Era bueno tener un plan B. Ya sé. Para que pueda ir a ver el mundo, ¿qué te parece si me ayudas con un ensayo?, dijo Mavis de repente. ¿Ensayo?, repitió Al. Sí, ahora interpretas a mi padre, y te sugiero que salgas a explorar, dijo Mavis, superando su timidez inicial al hacer la sugerencia. De acuerdo. ¿Cómo podría Al rechazar algo así? Sobre todo con alguien tan cariñoso llamándolo papá. Empecemos. Papá, dijiste que cuando cumpliera 118 años podría salir y adquirir experiencia, como cualquier otro adulto normal. De repente, Mavis se puso seria. Parecía como si llevara mucho tiempo preparándose para convencer a Drácula. Mavis, todo esto es por tu seguridad, dame sangre, dame sangre. Al ver a Mavis entregar la sangre, se unió cómicamente al juego para acompañarla. Jaja. Mavis perdió la compostura al instante. Se parece muchísimo a él, pero odia decir la frase dame sangre. No, otra vez no, dijo Mavis, retomando su personaje una vez más. Al estaba asombrado. Si en este mundo existiera un Oscar o algo parecido que permitiera monstruos, Mavis sin duda ganaría como una pequeña estrella. Papá, hace 30 años me lo prometiste, por aquel entonces comíamos ratas, y me hiciste una promesa muy clara de que me dejaría salir a ver el mundo. Mientras hablaba, Mavis caminaba pegada a las paredes como si estuviera en terreno llano. Al negó con la cabeza. ¿Cuántas promesas habrá hecho este Drácula? No me vas a decir que no te acuerdas, ¿verdad? Mientras Al pensaba en esto, Mavis ya estaba colgada boca abajo del techo, cara a cara con Al, muy cerca, hablando con expresión seria. Sin embargo, para un observador externo, parecía la escena de una pelea entre una pareja joven. Seguramente alguien lo malinterpretaría. Por ejemplo, ¿Drácula en la puerta? ¿Está Mavi ahí?, preguntó Drácula al colgante con forma de cabeza de elfo que había en la puerta. En verdad, aquel objeto poseía inteligencia. Sí, ella está lista para salir a ver el mundo, y el niño también. El colgante habló, no le tenía miedo a Drácula, después de todo, ya había muerto una vez. ¿Niño? ¿Qué niño? Drácula, que al principio no lo había asimilado, pronto se dio cuenta y abrió la puerta del dormitorio. Vio exactamente la escena de Mavis y Al con los ojos fijos el uno en el otro, uno en el techo y el otro en el suelo. Oh. ¿Qué estás haciendo? Drácula dio un paso al frente de inmediato, colocándose entre Al y Mavis. Interrogando a Al. No es lo que parece. Al se encogió de hombros, sin saber qué decir. Era una situación completamente inocente, ¿no? Fuera de aquí ahora mismo. Por renunciaré a este hotel. Dijo Drácula, aunque la segunda parte la pronunció en voz baja, sabía que Al lo entendería. Está bien, está bien. Al se encogió de hombros con resignación. Al parecer, el malentendido sería importante. Capítulo 146. Ante la advertencia implícita de Drácula, Al salió de la habitación sin pensarlo dos veces. Era el momento perfecto para que Mavis y Drácula tuvieran una buena charla. Al marcharse, el colgante con forma de cabeza de elfo en la puerta decía, «Oye, ¿lo viste? Tiene un aspecto terrible». Al sonrió y, entre los coros de no molestar que se oían en los demás carteles de las puertas, entró en el ascensor y bajó. A decir verdad, después de pasar tanto tiempo en el mundo de Frozen, se sentía un poco desfasado con esta tecnología. Mientras tanto, cuando Al bajó las escaleras, Drácula cerró la puerta y Mavis miró con preocupación hacia la entrada. Ella pensó, me pregunto si Al se asustó. Drácula simplemente quería decir, ya es una victoria que no me haya matado de miedo. A continuación, se desarrolló el diálogo entre padre e hija. De vuelta a la primera planta. Al, ¿verdad? Hola. Soy Frankenstein, amigo de Drácula. En cuanto Al bajó del autobús, se encontró cara a cara con Frank, que venía hacia él. Ese excéntrico cuyo cuerpo podía ensamblarse de cualquier manera. Para ser honesto, después de conocer los antecedentes de esta historia, Frank se quedó impactado. Realmente no entendía por qué Drácula, ese padre sobreprotector, estaría reclutando a un yerno para sí mismo. ¿No sería eso torturarse a uno mismo? Drácula ya estaba llorando en un rincón, los rumores matan. Quién sabe cómo le explicó Murray la situación a Frank, pero lo cierto es que la reacción de Frank fue enorme. Hola, soy Al, se presentó Al de nuevo. Oye, Drácula te dejó escapar. ¿Cómo es posible? Murray se percató de la situación. Frank acababa de trolearle, y la momia con la que estaba coqueteando lo ignoró porque pensó que se había tirado un pedo en el vestíbulo. Así que vino buscando diversión. Al ver a Al ileso, no pudo evitar sorprenderse. En privado, consideraban a Drácula un padre experimentado y cariñoso. ¿Cómo podía permitir que ese apuesto joven que rondaba su preciosa flor se saliera con la suya? Murray, si Drácula te oye, vas a tener serios problemas. Wayne apareció con su esposa, Wanda. Incluso el hombre invisible se acercó. Ahora, el grupo de amigos monstruosos estaba completo, a excepción de Drácula. Tenían previsto subir a ver a su sobrina, Mavis, ya que hoy era su cumpleaños. Las arañas ya habían tejido las palabras con sus telarañas, colgándolas del techo. Sakaf, que había estado siguiendo a la familia de Wayne junto con Macaya, naturalmente también se acercó a ellos. Bien, ya estamos todos aquí, es hora de subir, dijo Wayne con calma, dando por terminada la conversación anterior. De nuevo, entraron en el ascensor. Al se preguntó qué haría Drácula si lo volviera a ver. Ya habían transcurrido más de 10 minutos. Las cosas deberían haberse aclarado a estas alturas, ¿no? De vuelta en la habitación de Mavis, Al acompañó a Sakaf en último lugar, diciéndole en voz baja, puede que tenga algo que atender dentro de un rato, te quedarás aquí esta noche, volveré mañana. No causes problemas mientras no esté. Si tienes alguna pregunta, pregúntales a esas personas e intenta mantener una buena relación con ellas. Sí, señor, dijo Sakaf respetuosamente. En primera fila, todos gritaron al unísono, oye, cariño. Mavis dedicó una dulce sonrisa, claramente de buen humor, y saludó a todos, hola a todos. Frank preguntó, ¿emocionado por mañana? Nunca había estado tan emocionado, no lo vas a creer, papá acaba de aceptar dejarme ir a la aldea humana cercana. Mavis habló con entusiasmo, pero por alguna razón, sus ojos seguían mirando hacia atrás.
Oh, nuestro protagonista está aquí, gritó Murray mientras empujaba a Al hacia adelante. Al. Y gritó Mavis con alegría y, al mismo tiempo, corrió y saltó sobre Al, abrazándolo. Gracias, aceptó mi padre. Esto fue principalmente por tu culpa, y la promesa de tu padre Drácula es solemne y sagrada, ¿no es así? Al sentir de nuevo la ternura de Mavis, Al dijo con una sonrisa, realmente no había hecho mucho. Drácula, al ver aquella escena, quedó sumamente perturbado, pero no pudo estallar, tuvo que contenerse, y afortunadamente las últimas palabras de Al lo dejaron algo más satisfecho. Vaya, qué escena tan conmovedora, ¿verdad, Wayne? Continuó bromeando Murray, dando ayudas. Nadie respondió. Gracias. Mavis se bajó del regazo de Al, con el rostro ligeramente sonrojado, su aroma era tan único. Disculpen. Eunice, la esposa de Frankenstein, apartó al grupo de hombres que le bloqueaban el paso. Drácula, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo pudiste permitir que tu preciosa hija corriera un peligro tan terrible? ¿Cuál era el propósito de construir este castillo, en realidad? Los humanos nos odian, son demasiado crueles y ruidosos. Tía Eunice, tal vez hayan cambiado. Voy a salir volando a la calle para observar un poco, dijo Mavis. Vale, cariño, ten cuidado, dijo Wanda. Abrígate bien y lleva una espada. Cuidado con los toreros. No dejes que te confundan. Quédate en lugares oscuros, es más divertido asomarse por debajo de las casas. Sus tíos y tías le advirtieron. Frank alzó la voz. Chicos, ella puede con ello, es la hija de Drácula. Pero, cuidado con el fuego es terrible. Finalmente, Mavis miró a Al con esperanza. Adelante, cree en ti mismo, puedes hacerlo. Al también ayudó a brindar ánimo justo en el momento adecuado. Mavis lo miró, caminó paso a paso hasta la ventana y se detuvo en el alféizar. Se giró, miró a todos, saludó con la mano y sonrió. Adiós a todos. Capítulo 147. Ya. Mavis saltó y, justo antes de tocar el suelo, se transformó en un adorable murciélago pequeño, sus alas deslizándose sobre la superficie del agua. Entre gritos de alegría, por fin pudo salir, por fin pudo ver el mundo exterior. Desde el alféizar de la ventana, Frank observó cómo Mavis se alejaba. Se quedó asombrado. Drácula, de verdad que no puedo creer que estés tan tranquilo. Estoy tan orgulloso de ti, dijo Frank, mostrando su admiración por su cariñoso padre. Pero no hubo respuesta por parte de atrás. ¿Drácula? Frank giró la cabeza y se dio cuenta de que Drácula había desaparecido en algún punto del camino. Otra persona también había desaparecido, Al. ¿A dónde fue Drácula? ¿Y nuestro nuevo amigo, Al? ¡Ay, cielos! En ese sentido son bastante parecidos, aparecen y desaparecen constantemente de la nada. Frank se llevó la mano a la frente. Olvídalo, dejémoslo así, enseñemos las atracciones de la fiesta. Entonces, todos salieron de la habitación y bajaron al sótano para ensayar las canciones. Por su parte, Sakaf acompañó a Wanda y Eunice en un recorrido por el hotel. Por supuesto, primero dejó el equipaje en la habitación. En el instante en que Mavis dio un salto, Drácula se envolvió en su capa negra y desapareció. Al presenció todo esto, observándolo y siguiéndolo de cerca. A decir verdad, si Drácula no se hubiera transformado en murciélago después, Al no estaba seguro de haber podido seguirle el ritmo. Esa velocidad era aterradora. Oh. Eso es fantástico. Drácula se escondía detrás de un árbol, mientras que Al estaba en una rama no muy lejana, observando a Mavis volar libremente por el cielo, emitiendo sonidos de emoción. A veces se transformaba en murciélago para volar alto, y otras veces volvía a su forma humana para caer, divirtiéndose muchísimo. Parecía irradiar felicidad de verdad. Drácula, al ver que ella parecía dirigirse hacia el pueblo cercano, aceleró inmediatamente su vuelo para aterrizar y esconderse en el pueblo antes que ella. Al, a su vez, aterrizó en el tejado, observándolo todo desde las sombras. En cuanto aterrizó, sintió una sensación de inestabilidad. Al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que no eran más que combinaciones de tablones y trozos de madera. Está claro que lo hicieron a toda prisa, por culpa de Mavis. Por lo visto, cuando Drácula no estaba en el hotel anteriormente, estaba preparando esto. Él sabía perfectamente que Mavis haría esa petición esa noche, así que lo tenía todo planeado. Lamentablemente, Al no estaba presente. Al sonrió levemente. Lo siento, Drácula, pero voy a cruzarme contigo. Drácula se escondía en un rincón oscuro, esperando en silencio la llegada de Mavis. Lo había planeado todo. Sabía que si no dejaba salir a Mavis a ver, ella encontraría la manera de escapar de su control. Pero si él la hiciera reconocer la verdadera naturaleza de los seres humanos, sin duda dejaría de pensar en ello. Sin duda, ella viviría muy bien dentro del castillo, sin querer conocer ese mundo peligroso, sin preocuparse por ser lastimada por los humanos. ¡Oh! Ahí viene. Al oír la voz de Mavis, Al y Drácula se escondieron al mismo tiempo. Mavis aterrizó sobre una casa. Por suerte, la estructura de la casa parecía estar en buen estado, o quizás Mavis no entendía esas cosas. Entonces, en silencio, se dejó caer al suelo. Frente a la calle oscura y las escasas farolas, dijo. Hola. ¿Hay alguien ahí? Era evidente que era una completa novata en la sociedad humana. ¿Quién estaría vagando por las calles a altas horas de la noche en lugar de dormir? Nadie respondió. Mavis caminó aburrida por la calle. De repente, una tienda de ropa le llamó la atención, principalmente por las preciosas prendas expuestas en el escaparate. Como era de esperar, la resistencia de las chicas a este tipo de cosas es muy baja. Acercándose lentamente. De repente, alguien apareció dentro del escaparate sosteniendo una linterna y hablando con un tono de voz extraño. Mátala. Vampiro. Hola, humano. Mavis dio un paso atrás al saludar. Para ella, dado que era tan fácil llevarse bien con Al, estos humanos no serían muy diferentes. Al observar la situación, Drácula, oculto entre las sombras, agitó la mano y todas las farolas se apagaron. Hola. ¿Cómo estás? Me llamo Mavis Drácula. Mavis seguía intentando ofrecer un saludo amistoso. De repente, un grupo de personas armadas con orcas apareció junto a ellos, diciendo en tonos extraños. Vampiro, quememos tu ropa.
Vampiro, robemos tus caramelos. Robando caramelos. ¿Quemar ropa? ¿Robar caramelos? Espera, soy amigable, solo quería saludarte. Mavis empezó a entrar en pánico. ¿Por qué era esto tan diferente de lo que había imaginado? Se retiró lentamente, rodeada por detrás por humanos armados con antorchas y orcas. De repente, un humano cayó, su cabeza rodó y se le cayó la máscara. Era un zombi. Al ver esto, Drácula avanzó inmediatamente a toda velocidad. Volvió a colocar la cabeza en su sitio y se ajustó la máscara. Poco a poco, Mavis se vio rodeada por ese grupo de humanos. Mientras se alejaba, dijo, por favor, nunca he hecho daño a nadie, estudio en casa. Oye. ¿Eso es ajo? Esa gente no respondió, simplemente se acercaron con sus armas. De repente, la horca que uno de ellos sostenía en la mano golpeó a otro en la cabeza, provocando que cayera y soltara la antorcha. Todos comenzaron a prenderse fuego, pero no le sucedió nada. Drácula se cubrió el rostro. Todo había terminado, todo estaba arruinado. Malditos idiotas. Capítulo 148. No. Papá tenía razón. Justo cuando Drácula pensaba que todo había terminado, Mavis dijo esto de repente. Entonces se transformó en murciélago y voló hacia el cielo. Estaba muy triste. Ella ya no quería quedarse allí, quería regresar, quería disculparse con Drácula. Vaya, vaya, vaya. Realmente no sabe nada del mundo humano. Al negó con la cabeza con resignación, mientras observaba a Drácula revelarse abajo. Se quedó mirando la silueta de Mavis mientras ella se marchaba. A decir verdad, él tampoco quería engañarla, pero tenía que hacerlo porque era padre. Se oyó murmurar para sí mismo. ¿Funcionó? Entonces mi tesoro estará a salvo para siempre. A continuación, Drácula les ordenó que limpiaran el lugar, mientras él mismo tuvo que huir para no levantar sospechas. A Al no le importaba mucho eso y usaba su control sobre el viento para impulsarse y perseguir a Mavis. Ahora, su dominio sobre el viento se estaba volviendo cada vez más hábil. Pensó que su forma actual de volar se parecía un poco al Bukujutsu de Dragon Ball, así que, llamémoslo así. Miró hacia atrás y vio a Drácula transformado en murciélago a punto de marcharse, y luego extendió aún más la mirada. En el linde del bosque, una figura colosal lo observaba todo en silencio. Al sonrió con picardía. Drácula, al final, sin duda necesitarás mi ayuda. Mavis. Mavis. Al finalmente la alcanzó y le gritó. Al. ¿Cómo lo hiciste? La abatida Mavis flotaba lentamente en el aire. Al oír que alguien la llamaba de repente por su nombre a sus espaldas, se dio la vuelta y vio a Al. No hablemos mucho de eso ahora. Entonces, ¿cómo fue la experiencia en el mundo humano? Al sonrió y preguntó. ¿Tú? ¿Por qué me mentiste? Oír a Al echar sal en la herida entristeció aún más a Mavis. Ella confiaba mucho en él. Aunque conocía la situación, Al necesitaba hacerse el tonto. ¿Qué pasó? No fue muy agradable. Y sí, me mentiste. Y no les gustan nada los monstruos, incluso querían matarme. Gritó Mavis de repente, abrumada por la emoción. Imposible. ¿A dónde fuiste? A estas horas no habría ningún humano deambulando por aquí, preguntó Al. Fui a ese pueblo que está al lado del cementerio. Mi padre me habló de él, dijo Mavis. Eso es muy extraño, dijo Al. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Aunque le entristecía que Al le hubiera mentido, sentía una necesidad inexplicable de hablar con él. Al menos, comparado con otros humanos, era muy diferente, ¿no? Por supuesto que hay un problema, replicó Al. A continuación, le explicó a la ingenua Mavis muchos de los hábitos, creencias y supersticiones cotidianas de los seres humanos. Entonces, ¿quieres decir que ningún pueblo humano se construiría junto a un cementerio porque tienen miedo, y mucho menos que una multitud de humanos surgiera en medio de un bosque desierto, ¿verdad? Mavis preguntó apresuradamente. Sentía que parecía haber entendido mal algo. Exactamente, así es. Entonces, ¿por qué hice? A pesar de esto, Mavis seguía llena de dudas. Después de todo, acababa de ser tratada de esa manera. ¿Qué te parece esto? Me llevas allí para que podamos echar un vistazo, propuso Al. De acuerdo, asintió Mavis sin dudarlo. Ella también quería volver para confirmar la situación con claridad. Esta vez, con Al como compañía, sin duda no daría tanto miedo. Mavis pensó para sí misma. Pues vamos. Tú abres el camino. Volviendo una vez más al lugar donde estábamos antes. Mavis volvió a su forma humana y observó el lugar. ¿Cómo es posible? Hace un momento, claramente había un pueblo aquí, dijo Mavis con incredulidad, mirando el solar vacío que tenía delante. Si no me falla la memoria, hace un momento había un pueblo aquí. Pero, ¿por qué ha desaparecido ahora? Tienes que creerme, no te mentí, le dijo Mavis de repente a Al. Temía que él pudiera malinterpretar algo. Absolutamente. Mira esto de aquí. Al sabía, por supuesto, que este era el pueblo de hacía un momento. Parece que los subordinados de Drácula son bastante eficientes. Desmantelaron todo y limpiaron en un abrir y cerrar de ojos. Pero algunos vestigios permanecieron, como la tabla de madera quemada y ennegrecida que Al señalaba. Esto fue causado por el incendio de hace un rato, dijo Mavis, mirando a su alrededor. Quiero decir, alguien hizo esto a propósito, dijo Al. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mavis. Hay mucha gente malvada que odia profundamente a los vampiros. Quizás se trate de una conspiración por su parte. Prender fuego y decir que fue obra de vampiros. Cuando llegue el momento, sin duda mucha gente vendrá a darte caza. Al dijo con calma, engañando a la joven e inocente Mavis. ¿De verdad? Preguntó Mavis. Había dudas en su corazón, pero se dejó seducir por las técnicas de engaño defectuosas de Al. Su corazón optó por creer. Claro que sí. ¿Qué te parece mañana, después de tu cumpleaños, si te llevo a ver el mundo humano? Te garantizo que es tal como te lo dije, dijo Al sonriendo. Sin duda, era una chica muy amable. De acuerdo, asintió Mavis, dedicándole a Al una dulce sonrisa.
Entonces deberíamos regresar ahora. Drácula se preocupará si te ausentas tanto tiempo, dijo Al, temiendo principalmente que Drácula, al no ver regresar a Mavis, comenzara a imaginar tonterías. Todo está bien. Capítulo 149. Rápido. Dime, ¿ya ha regresado?, preguntó Drácula con ansiedad en la puerta de la habitación de Mavis. Había llegado hacía 10 minutos. En su opinión, Mavis debía de haber llegado hacía mucho tiempo, así que decidió subir para comprobar la situación. Pero no esperaba que Mavis no estuviera allí. Bueno, tal vez había regresado demasiado pronto, o quizás Mavis estaba de mal humor y se había quedado un rato más dando vueltas afuera. Por lo tanto, al principio no le dio mucha importancia. 5 minutos después, volvió a subir las escaleras y ella aún no había regresado. Empezó a preocuparse de que Mavis se hubiera ido a otro sitio o de que hubiera corrido algún peligro. Sin embargo, controló ese pensamiento y decidió esperar un poco más. Pero 3 minutos después, regresó por tercera vez. Hasta ahora, esta era la cuarta vez. Ya te dije que no. Bien. Ya regresó, dijo con impaciencia el colgante con cabeza de elfo. Sintiendo algo, cambió de opinión, pero su expresión no era muy alegre. Tos, tos. Drácula se aclaró la garganta y llamó a la puerta. ¿Qué pasó, cariño? ¿Has vuelto tan pronto? De hecho, Drácula le había dado a Mavis 30 minutos. Ella solo había usado 20, lo que podría considerarse demasiado pronto. ¿Qué pasa, papá?, se oyó la voz de Mavis desde dentro. ¿Y bien? ¿Te divertiste? Al ver a Mavis sentada en el borde de la cama de espaldas a él, Drácula, aunque secretamente feliz por dentro, necesitaba guardar las apariencias. Que esta familia está compuesta enteramente por artistas dramáticos. Bueno, ¿cómo decirlo? En realidad estuvo bastante bien, muy interesante. Aunque no había estado en una aldea humana, estar con Al la hacía muy feliz. La sensación que transmitía era diferente. ¿Ves? Te lo dije, los humanos son terribles. Con solo mirarte ahora, puedo saber por lo que acabas de pasar. ¿Es realmente, qué? Drácula, que no había estado prestando atención a lo que Mavis decía, hablaba consigo mismo, pero de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Cómo pudo haber sido bueno? ¿Tu hija se asustó muchísimo o fue cambiada al nacer? Oh, ancestro en los cielos, todo es culpa mía, no castigues a mi hija Mavis. Señor, ¿ha vuelto? Tan pronto como Al entró en el hotel, fue visto por el atento Sakaf, quien inmediatamente se apresuró a hablar con él. Sí, el asunto se ha resuelto, dijo Al con calma mientras regresaba al hotel. Había sugerido que se separaran antes de llegar, de lo contrario Drácula volvería a malinterpretarlo, aunque ese tipo de malentendido era interesante. Pero una vez es un accidente, 2 veces es una coincidencia, 3 veces es demasiado, de lo contrario perdería su encanto. ¿Cómo pudo el gran rey al hacer tal cosa? Al oír esto, la expresión de Mavis fue compleja, una mezcla de reticencia, vergüenza y un poco de gratitud, algo bastante extraño. Oye. Has vuelto. Si hubieras tardado más, no habríamos podido soportar a este chico, dijo Eunice, acercándose y echando un vistazo a Sakaf, que se escondía detrás de Al. Sakaf se rascó la cabeza con incomodidad. Hacía apenas unos instantes se había convertido en un señor del porqué, haciendo preguntas sin parar. Al pensarlo ahora, sintió mucha vergüenza. Bueno, sigue siendo un niño, dijo Wanda, dando un paso al frente para calmar la situación. Al ser madre de tantos cachorros de lobo, el amor maternal que sentía en su interior era muy intenso. Realmente no sé en qué estaba pensando Drácula al aceptar que Mavis fuera al mundo humano. Los humanos son terribles. Eunice no insistió más en el tema del niño y pasó a hablar de lo que Drácula había hecho. Creo que eso es algo bueno. Creo que ella, e incluso tú, podrían conocer mejor el mundo exterior. También hay gente buena entre ellos, dijo Al, refiriéndose a la coexistencia pacífica entre monstruos y humanos. También tenía la intención de empezar a planificar esto a largo plazo, moviendo las piezas poco a poco. Basta, basta, incluso si ese fuera el caso, no funcionaría. Mírenlo, después de desaparecer durante 10 minutos y regresar, fue a la habitación de Mavis 10 veces en tan solo 10 minutos. ¿Cómo íbamos a ignorar cuánto ama este hombre a su hija? Ah, por cierto, si tardó tanto en bajar esta vez, es porque nuestro amorcito ha vuelto. Tengo que subir a verlo. Para ver si había sufrido algún daño. Dicho esto, Eunice subió corriendo las escaleras. Terminó ese largo párrafo sin dar tiempo a nadie a reaccionar y se marchó. No te preocupes, siempre es así, explicó Wanda con dulzura desde un lado. Lo entiendo, respondió Al con una sonrisa, pero en secreto le sorprendía que Drácula fuera un padre tan cariñoso, era casi excesivo. Así pues, tras intercambiar unas palabras con Wanda, llevó a Sakaf de vuelta a la habitación del hotel, la fiesta aún no había empezado. Oye. ¿Qué hiciste? Lo que un padre debería hacer, pero por alguna razón no funcionó, preguntó el cartel en la puerta tan pronto como Drácula se marchó, presintiendo que algo inusual ocurría. Drácula estaba realmente frustrado al extremo, no sabía por qué, aunque había visto a Mavis marcharse con tristeza. ¿Cómo ha cambiado desde que regresó? Eso, parece que necesitaré otra oportunidad. Drácula, ¿cómo está nuestro amorcito?, preguntó Eunice, que llegó justo a tiempo. Puedes entrar y ver, dijo que estaba buena, dijo Drácula forzando una sonrisa. Esa expresión tuya no me inspira mucha confianza, voy a entrar a ver. Capítulo 150. Jefe, todo está listo. Ya he llamado a mi asistente, que estaba ausente, y a algunos hombres fuertes, todavía están de camino. Todos son leales y jamás traicionarían a la organización, puedes estar seguro. También he utilizado los tesoros que me diste y mis propios ahorros para fundar una organización, siguiendo tus instrucciones. Actualmente, estamos produciendo armas en masa y desarrollando nuevos modelos. ¿Tiene alguna otra orden, señor? Al sostuvo el teléfono mientras la otra persona relataba los hechos. Era el Dr. Singe. Había que reconocer que el aspecto espiritual del sistema era realmente útil. Las habilidades del Dr. Singe tampoco estaban nada mal, ya que logró mucho en tan solo un día. Buen trabajo. El nombre de la organización será Arendelle. Quiero que dividas a tus subordinados en 3 grupos. Una de las facciones tendrá el nombre en clave Sovereign y se especializará en acabar con monstruos malvados o caballeros sagrados.
Otra facción tendrá el nombre en clave escudo y se dedicará a proteger tanto a los humanos como a los monstruos benevolentes. Si es posible, reclutarán a algunos de estos monstruos para la organización. La fase final consistirá en investigación y desarrollo, trabajando bajo su supervisión directa y centrándose en productos de alta tecnología. Si esa gente de la Santa Iglesia está siendo demasiado molesta, aprovechen para limpiar también a esos. Y recuerda recoger muestras de sangre de los monstruos para mí, entendido, dijo Al con calma, llevando a cabo el despliegue que ya había planeado y, de paso, avanzando con las misiones. Sí. Tras colgar el teléfono, Al se detuvo junto a la ventana, observando la ciudad a lo lejos. Todo esto será sin duda muy diferente en el futuro. Toc, toc, toc. Nadie sabe cuánto tiempo pasó, pero de repente alguien llamó a la puerta. Señor, disculpe que interrumpa su descanso, pero la señorita Mavis desea verlo, se oyó la voz de Sakaf desde el exterior. ¿Qué pasó? Al abrió la puerta y habló con Mavis. Sakaf regresó discretamente a su habitación. Parece que hay bastante actividad ahí abajo, ¿quieres ir a echar un vistazo? Mavis tanteó con cautela con los dedos. Sin duda, acompañar a una dama tan bella es un honor para mí, sonrió Al. A continuación, los dos subieron hasta lo alto de la escalera, ya que la habitación de Al estaba cerca. Mientras hablaban y reían. Al notó que Drácula lo miraba con una expresión de extrema preocupación. Ya había visto esa expresión antes. Tenía la misma expresión que cuando Drácula se enteró de que era humano. Entonces, ¿ha llegado Jonathan? Ah. De repente, se oyó un grito desde arriba. Cuando se dieron la vuelta, vieron a un niño montado en una escoba, gritando y corriendo hacia ellos. Viento. Al se colocó frente a Mavis, usando el viento para alejar a Jonathan, haciendo desaparecer la escoba. Jonathan cayó al suelo, aterrizando de cara. Gracias. No fue nada. Mavis dijo, sintiendo cada vez más afecto por Al. ¿Qué pasó? Le preguntó Mavis a Drácula. Drácula sujetó firmemente al niño que escondía detrás de él, diciendo. No hay problema, me encargaré de esto enseguida. A decir verdad, Drácula tenía un terrible dolor de cabeza. ¿Qué estaba pasando hoy? Primero este humano, Al. Luego el extraño comportamiento de Mavis. Y ahora aparece otro humano, justo delante de las narices del ancestro. Entonces, Jonathan lo abrazó y voló directamente al segundo piso, regresando a su habitación. Mavis miró a Al con incomodidad. Después de todo, no solo ella se había sobresaltado hacía un momento, sino también Al, y su padre se había marchado sin dar ninguna explicación. Al se encogió de hombros, indicando que no le importaba, pero observó con considerable interés la dirección que había tomado Drácula. ¿Podría Drácula necesitar tu ayuda? Ignorando la partida de Drácula. Bajo la guía de Mavis, Al visitó el Hotel Transilvania. Hay que reconocer que Drácula se esforzó en este aspecto. El lugar estaba impecable. No es de extrañar que recibiera elogios unánimes de los monstruos. Aunque la principal razón era la ausencia de seres humanos, en realidad no supuso una gran diferencia. En el camino, Al vio monstruos que no habían aparecido en el vestíbulo, lo cual era bastante interesante, pero no dejaba de pensar en cómo conseguir la sangre de esas criaturas. Maldito sistema por asignar una misión tan desagradable, fue realmente frustrante. Hola. Mavis, Al, ¿cómo están? Frankenstein los saludó cordialmente al llegar al sótano. Sin embargo, la escena parecía bastante caótica. Parecía que acababa de producirse una pelea allí. Frank seguía agarrando del cuello a uno de los miembros del grupo de zombies. Wayne tenía uno en la boca, Murray estaba sentado encima de otro, y un tercero yacía en el suelo por alguna razón. Se oyó la voz de Griffin, gracias, sé que hice un buen trabajo. Hubo silencio durante unos segundos. Justo cuando Mavis estaba a punto de hablar. Boom, boom, boom. Las piedras del muro se dieron repentinamente hacia adentro, revelando una silueta. Drácula. Papá. Fin del video.